Muy buenos días, me llamo Gilmar González Cruz. En estos momentos nos encontramos acá en el distrito de Accha, en vivero de Cachicana. Bueno, aquí en vivero de Cachicana nosotros hemos instalado este vivero y está sembrado ya los pinos los 600.000. Entonces, en la nueva técnica de platabanda alta. Entonces, enseguida nosotros, mi persona, voy a explicar cómo funciona esta nueva técnica de platabanda alta. Lo primero nosotros que hacemos es la roturación de tierra manualmente con palas, con pala recta puede ser. Otro también lo que nosotros utilizamos es el terapié. Con eso lo hacemos, ¿no? Roturación. Y cuando es un terreno o una área es más grande, podemos utilizar también con el tractor, ¿no? La maquinaria. Entonces, y otro, para la preparación de sustrato, nosotros podemos utilizar, dependiendo del terreno que hay, ¿no? En la zona, la arena, un 60% de arena y 30% de tierra agrícola, un 10% de tierra negra. ¿Para qué utilizamos mayor cantidad de arena? Es para controlar la chupadera, ¿no? Eso nos controla. Después se hace su respectivo desterrunación y la limpieza, ¿no? Con rastrillo, todo, las hierbas, las malas hierbas hay que sacar, ¿no? Estamos tratando de limpiar todo eso. Para luego, tal vez, ¿no? Pues para ya armar la cama, la remoción, para mezcla de sustratos. Mientras que se está haciendo la remoción, se desinfecta con estos productos, por ejemplo, el formol, que se utiliza 80 ml en una mochila de 15 litros. Entonces, para eso ahorita, ¿no? Para manipular estos productos, tenemos que utilizar los guantes, ¿no? Lo primero, los guantes, después el barbijo también, ¿no? Son productos altamente químicos, ¿no? Entonces, de todas maneras tenemos que utilizar. Hay que protegerse, ¿no? Ahora preparamos el producto, ¿no? Para desinfectar el sustrato. Acá tenemos el medidor, ¿no? Lo que vamos a utilizar es 80 ml. Aquí lo tenemos la medida. Acá ya tenemos el agua, mochila de 15 litros. Listo, y con esto lo desinfectamos mientras otros que estén haciendo la remoción de sustrato, ¿no? Bueno, lo que estamos haciendo es la fumigación y el remoción de tierra es para mezclar, ¿no? El sustrato, para preparar la arena, tierra negra, y lo que estamos acá fumigando es ya para matar algunos hongos que existen en la tierra, ¿no? Las malas, para cuando ya nosotros vamos a sembrar la semilla, muchas veces, se contamina la semilla y a veces no sale, ¿no? La semilla, no germina. Entonces, por ese motivo nosotros estamos echando este producto, ¿no?
Luego que hemos hecho ya toda la remoción de tierra, todo esto, ahora nos toca hacer el trazado, ¿no? El trazado para armar las camas, ¿no? El ancho es 1,30, ¿no? Y la altura es 40 centímetros. Y sí o sí tenemos que tener la caída ¿no? De aquí al otro extremo. ¿Para qué? Para no detención del agua, ¿no? Para controlar la chupadera. Y de la cama del largo es, depende, ¿no? De una, como que de largo es que tenemos el terreno, ¿no? Puede ser de 10 metros o 20 metros, depende, ¿no? El ancho sí vamos a medir ahorita para trazarlo, es de 1,30, 1,30 m. Acá lo clavamos, listo. Ahora hay que amarrar el cordel, es necesario siempre para sacar la perfección la cama, para alinearlo, ¿no? Ahora nos vamos al otro extremo, ¿ya? Hemos hecho el trazado, ahora nos viene a hacer ya el tendido del sustrato ¿no? Para su respectivo nivelado y su bordeo, ¿no? Ya luego viene ya todo el marcado para ya hacer los surcos, ¿no? Todo esto, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es el tendido del sustrato. Acá tenemos un rastrillo, entonces con esto vamos a hacer el tendido acá conjuntamente acá con mi compañero, ¿no? Es lo que vamos a hacer, ¿no? Es el tendido, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, listo, así. Bien, ya hemos hecho ya el tendido de sustrato todo. Ahora nos toca nivelar. ¿Con qué herramienta lo hacemos eso? Lo hacemos con esta regla, ¿no? Para que salga nivel, ¿no? Bien para su respectivo arado, ¿no? Para hacer el surcado, ¿no? De la cama. Ya, bueno, ya está ya todo nivelado esta cama, ya le hemos entregado el cordel, todo el nivel. Ahora nos toca se hace, ¿no? El bordeo, ¿no? De las calles, del borde de la cama, ¿no? ¿Para qué? A veces cuando lo dejamos así, a veces, ¿no? La calle puede ser muy angosto, ¿no? Hay que entregar la calle 50 centímetros de la otra cama a la otra cama, 50 centímetros. Entonces, tenemos que entregar, esto falta todavía cortarlo, ¿no? Este corte también el bordeo se hace un poco sescado, ¿no? Un poco caído a la calle, porque si lo hacemos recto, bien parado, a veces cuando nosotros regamos, a veces con el riego se moja, se desprende, entonces hasta las plantas, ¿no? Sus raícitos, ¿no? Se malogra. Entonces para eso vamos a hacerlo, ¿no? El bordeo, ¿no? De esta forma, ¿no? Este es lo que vamos a hacer el bordeo, ¿no? Y esta tierra se lleva en carretilla, ¿no? Un poco sescado. Ya. Ahora ya todo ya está listo, la cama armado, ya. Ahora nos toca echar este fertilizante, este abono fertilizante, ¿no? Fosfato de amónico, ¿no? Esto es, ¿no? Esto tenemos que echar antes de hacer el surcado, ¿no? También podemos echar cualquier fertilizante, pero que contenga el fósforo, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a echar es al boleo, ¿no? Lo que se puede echar es en 10 metros de una cama, podemos echar 200 gramos. Eso se echa al boleo, ¿no? Así.
Esto echamos ¿para qué? Para que las plantas puedan salir, ¿no? Puedan crecer bien desarrollados, resistentes a cualquier enfermedad o a las heladas, todo, ¿no? Que puede causar las plantas. Es para eso podemos echar este fosfato, este fertilizante, ¿no? Que contiene bastante fósforo. Ahora ya tenemos la cama bien listo, ya bien bordeado, bien ya nivelado, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, ¿no? Más antes nosotros hacíamos con el surco, con algún fierro o estaca, ¿no? Midiendo todo. Pero ahora nosotros nos hemos adecuado a esto, hemos hecho fabricar en una ferretería, ¿no? Ya todo con todas las medidas, ¿no? Su respectivo aradito, sus 4 centímetros, ¿no? Para hacer el surco. De cada arado, pues, no, el surco, ¿no? Es 20 centímetros, exacto, ¿no? Entonces, con esto lo vamos a arar, ¿no? Vamos a hacer el surco, ¿no? Entonces, y también para eso también vamos a sobrar, en cada borde, sobramos 15 centímetros, ¿no? ¿Para qué es esto? No sobramos este espacio. Es cuando nosotros a veces regamos con riego por aspersión, a veces con el riego, a veces la tierra se cae, entonces para eso, ¿no? Para que no alcance no, ¿cómo se llama? Para que no se desprenda la tierra de la raíz de las plantitas. Entonces, para eso sobramos 15 centímetros en cada esto. Pero ya esto ya está ya todo, ya medido todas las puntas. Listo. Y lo hacemos el surcado. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es la selección de semillas, ¿no? Las buenas y las malas. Para eso nosotros hemos agarrado una de acá de un balde y la hacemos remojar, ¿no? Ayer en la tarde pusimos esto, ¿no? Ya ahora ya lo tenemos las malas encima flotando y las buenas tenemos en el base. ¿Para qué lo hacemos esto? Mayormente hacemos para una germinación del 90-95% en siembra directa en platabanda alta. Es para eso se hace, ¿no? Entonces, esto se hace 12 horas, ¿no? Y se puede hacer también 24 horas, pero hay que cambiar el agua cada 12 horas. Entonces, ahora lo que vamos a sacar es las malas que están flotando, ¿no? Ya, listo. Y ahora lo que vamos a sacar es las buenas, ¿no? Está en el base las buenas. Ya, listo, ya lo tenemos, la semilla buena y la semilla mala ya lo tenemos allá, ¿no es cierto? Entonces, esto ahora lo que vamos a hacer esto es ¿no? Su pre-secado, ¿no? Eso lo hacemos el pre-secado solamente 15 a 30 minutos, dependiendo también de la clima, ¿no? El sol. Entonces, ya lo tenemos acá, la semilla buena. De la semilla radiata sale un poco nomás menos, ¿no? Las malas, pero de la semilla pátula sale más, mayor cantidad de malogrados. Entonces, ya lo hacemos acá. Su pre-secado, ¿no? Para luego, ¿no? La inoculación, su respectiva inoculación con fungicida. Aquí ya lo tenemos, ya la semilla pre-secado, ¿no? Ya de lo que está remojado, ya todo, ya está ya, hemos hecho oreado, ¿no? Su respectivo oreado. No tan mojado ni tan seco, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es ya la desinfección o inoculación. Eso lo hacemos con una fungicida. Para 1 kilo de semilla echamos 80 gramos de fungicida. ¿Eso para qué lo hacemos?
Eso lo hacemos para evitar algunos daños que puede causar la semilla, ¿no?, en la tierra. Siempre hay algunos hongos, enfermedades, plagas que puede dañar a la planta. Es por eso lo hacemos la desinfección. De surco a surco tenemos 20 centímetros, ¿no? Aquí lo tenemos. Y la profundidad es de 2 centímetros, ¿no? De 2 centímetros. Entonces ahora la semilla ponemos también de semilla a semilla 2 centímetros. Para calcular esto nosotros, para medir, normalmente utilizamos el pulgar, ¿no? De la mayor persona, el pulgar de la anchura mide 2 centímetros. Entonces con eso nosotros nos guiamos, ¿no? Entonces podemos ¿no?, aquí ver, ¿no?, para poner la semilla, ¿no? 2 centímetros, ¿no? Así es lo que hacemos, ¿no?, para calcular la semilla, 2 centímetros, ¿no? Después de la siembra, también de que hemos sembrado la semilla puesto, utilizamos la micorriza. La micorriza es muy importante, ¿no? Sí o sí tenemos que utilizar la micorriza para la siembra de pino. A veces, ¿para qué sirve este micorriza? A veces a las plantas, ¿no?, bastante ayuda a que las plantas se alimenten, asimilen los nutrientes que hay en el suelo, ¿no? Entonces para eso ponemos la micorriza. También ya las plantas van al campo, cuando ya están grandes para la plantación, al campo definitivo, que en poco tiempo produzcan hongos, ¿no? Eso nos facilita la micorriza. Es necesario poner la micorriza. Ya después que hemos echado el micorriza, ya después viene el tapado, ¿no? El tapado tiene que ser el doble de la semilla, ¿no? Con la espalda ¿no?, del racimo o de la esquina, ¿no? Entonces, con eso se tapa suavemente. ¿Para qué tapamos así suave nomás? Porque a veces las plantas, cuando nosotros tapamos, ¿no?, más tierra, entonces dificultan en salir, ¿no? Salen desigual. Entonces para eso tienen que tapar el parejo, ¿no?, para que salgan parejo. Ya bueno, aquí después de la siembra nosotros siempre tapamos con malla rachel o bien con arpillera, ¿no? ¿Para qué tapamos? Uno es para que pueda germinar más rápido las plantas, y para armar la microclima, ¿no? Entonces, y otro es para mantener la humedad en las camas, ¿no? Porque si no cubrimos o no tapamos esto, se seca más rápido. Entonces, como vemos acá, las camas que están tapadas, vemos que es húmedo, ¿no? Está húmedo. Ahorita vemos que está húmedo, mira, ¿no? Está húmedo. Ya vemos también las plantas, y algunos ya están saliendo, ya están afuera, ¿no? Mira, ¿ves? Ya están afuera algunos, pero algunos ya recién están saliendo. ¿Ves? Mira, ¿ya ves? Entonces, en este momento es bueno echar, ¿no?, el enraizador, y también cuidar hay una enfermedad también que ataca a los pinos, la chupadera, por bastante humedad, ¿no? Pero ahorita vemos que no hay mucha humedad, no estamos en tiempo de sequía, solamente estamos haciendo el riego correspondiente nomás. Regamos 2 veces a la semana, y las hierbas también no está mucho, pero de todas maneras hay que hacer su respectivo deshierve, ¿no? Bueno, aquí les voy a explicar el tema de riego aquí en el vivero, ¿no? Ah, ah, Les explico pues, una pequeña esto de acá, de las mangueras, toda la instalación de los aspersores. Lo tenemos así porque es temporal, el vivero está instalado solamente temporal. Es por esa razón. Y el riego se hace en este vivero, en la sierra, solamente 2 veces a la semana, ¿no? Dependiendo cómo es ¿no?, la tierra. A veces hay tierras que mantienen la humedad, tierras que se seca rápido. Entonces, estos aspersores, tenemos 4 aspersores acá. Estos aspersores movemos de un lugar a otro lugar. Por ejemplo, a la parte de abajo llevamos ya 2 horas y media, regamos y trasladamos a otra parte, y para poder regar todo, todo el vivero. Eso es por el momento, ¿no? Entonces, y
después de riego lo tapamos con la espiguera o bien sea malla Rachel. ¿Para qué? Para poder mantener la humedad. Bueno, tenemos aquí un producto enraizador para aplicar a las plantas de 20 días, ¿no?, de crecimiento. Esto utilizamos para, ¿no?, para fortificar a las raíces de las plantas, para fijar más raíces, ¿no?, las plantas, entonces para que esas plantas pueden utilizar o absorber bastantes nutrientes del piso, ¿no? Para eso, para ayudar en esa parte, utilizamos este enraizador. Este producto utilizamos 40 ml por 15 litros de mochila, ¿no? Entonces, para eso es este producto, ¿no?, enraizador. Otro también utilizamos también en tema de fertilización, ¿no?, la urea. La urea se utiliza en 30 días de crecimiento de las plantas. La primera dosis y la segunda dosis es a los 25 días de lo que hemos aplicado la primera dosis, ¿no? Y la última es a los 6 meses, ya cerca ya para ya llevar a la plantación definitiva, al campo definitivo, ¿no? Otro también opcional puede ser también el biol, ¿no? El biol a veces, muchas personas a veces utilizamos, no queremos utilizar el químico, ¿no? Entonces por eso podemos utilizar el biol, ¿no? Biol podemos utilizar 2 litros o 3 litros por mochila y la aplicación es cada 10 a 15 días. En estos momentos nos encontramos acá en el vivero de Tambo, que hemos trabajado plantas a raíz desnuda. El tamaño aproximado tenemos a 50 centímetros de altura y ya tienen 9 meses. Bueno, aquí vamos a hablar cómo se hace la poda de raíz, las plantas de raíz desnuda, ¿no? Esto se hace y la primera poda se hace a los 4 meses y la segunda se hace a los 7 meses de edad de las plantas, ya para ya poder llevar al campo, ¿no? Y eso lo hacemos la poda para obtener más raíces, para que no, para las plantas que tengan más bocas, para que se puedan alimentar cuando podemos llevar al campo, ¿no?, a la plantación. Ya se hace con 2 palas rectas y de 2 personas de ambos lados, ¿no?, de las plantas. Eso podemos hacer, ¿no?, como podemos ver aquí, de ambos lados, no tan recto ni tan echado, ¿no?, o sescado, así. En esta forma podemos hacer y las puntas de las palas, de ambos lados, de 2 palas, tienen que chocar. En esta forma, ¿no? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es ya la preparación de las plantas para ya llevar al campo, ¿no?, el traslado al campo para la plantación en campo definitivo. Lo que vamos a hacer es ahorita que lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos una tina primero, ¿no?, con agua, una cantidad de agua y dependiendo de cuántas plantas también vamos a sacar. Y también necesitamos sacar el insumo, ¿no?, y el hidrogel. Acá tengo el hidrogel, ¿no? Que y otro tenemos la micorriza, ¿no? Aquí tenemos la micorriza, la arcilla, ¿no?, la tierra, ¿no?, arcilla. Entonces, que estos insumos vamos a preparar aquí, ¿no?, en esta tina de agua. Primero lo echamos, ¿no?, la tierra. Esto hidrogel lo echamos una pequeña porción, ¿no?, una cantidad, un cálculo ya para esta tina, no para el agua. Esto es la función que cumple este hidrogel es ¿no?, a las plantas, la absorción de la humedad, el guarda de la humedad en las plantas para llevar al campo, ¿no? Un cálculo ponemos esto. También ¿no?, micorriza. Ponemos también un cálculo.
y esto se mezcla, ¿no? Hay que mezclar todo con el barro, con la arcilla, el agua y la micorriza y el hidrogel. El agua tiene que quedar, ya la mezcla tiene que quedar como una mazamorra, no espeso. No tan espeso ni tan aguachento, ¿no? Eso esperamos 1 minuto a medio. Ya después podemos sacar las plantas. Ahora lo que vamos a hacer es sacar las plantas de esta forma, ¿no? Esto mayormente se hace de preferencia en las mañanas y en las tardes, porque donde no puede correr mucho viento, el sol, y no es bueno, ¿no? Exponer al sol las raíces, ¿no? Y esto, no, las raíces no hay que sacudir, ¿no? La tierra al momento de sacar, se sacan cuidadosamente, ¿no? La raíz tiene que ser 10 a 15 centímetros, ¿no? De largo, para que eso a veces, ¿no? Cuando al momento de plantar, los raíces largos a veces se doblan, ¿no? Pero cuando es 15 centímetros a 10, ya para que se pueda plantar lo correcto, ¿no? De acá del cuello de las plantas, unos 15 centímetros. En todo caso estos ya están bien, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, estos vamos a introducir al hidrogel, ¿no? Aquí, ¿ya? Es lo que vamos a hacer esto, ¿no? Esperar un momento ahí, un calculado, y lo ponemos acá en la bolsa, ¿no? En este plástico para poder llevar ya a preparar campo. Tiene que quedar así, ¿no? Esto ponemos a ambos lados, ¿no? Pues, con cabeza a ambos lados. Igual vamos a sacar más plantas. Se saca con cuidadosamente esto. De esta forma se ponen las plantas. Vamos a sacar más plantas. Esto podemos llevar un atado, ¿no? Que podemos decir. Y aquí podemos llevar en este plástico, ¿no? Envuelto todo hasta 100 a 150 plantas, ¿no? Que una persona puede cargar, ¿no? Esa cantidad. Entonces de esta forma llevamos las plantas al campo. Estos ya están listos, bien envueltos para mantener la humedad para llevar al campo, ¿no? Entonces un algo más, ¿no? Con esta cosa que estamos envolviendo ya tenemos que envolver bien, ¿no? Para ya llevar al campo, ¿no? Ahora ya lo tenemos listo para ya llevar al campo, ¿no? Ya. Bueno, en estos momentos nos encontramos en las alturas del sitio de Achcha, que donde hemos fijado el terreno, ¿no? Por el tema de que está bien pelado, ¿no? Y para ya nosotros forestar esta parte. Ahora entonces vamos a medir para primero, ¿no? Para plantar, nosotros vamos la medición, ¿no? Primero lo hacemos.
después el hollado, ¿no? Ahorita podemos medir acá la distancia, ¿no? Que tiene que ser 3 por 3, ¿no? Lo que vamos a medir acá es 3. Y la pared de acá, planta a planta también igual, 3. Y la calle también el 3, ¿no? Listo. Y ahora el hollado tiene que ser, ¿no? 40 por 40. La profundidad 40 y el diámetro también el 40, ¿no? Entonces, ahora, la plantación lo que hacemos nosotros es el comienzos de la lluvia, ¿no? Ya en mes de, más o menos en el mes de diciembre, enero, ¿no? Es lo que vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer en la plantación es de esta forma, ¿no? Con la pala lo presionamos aquí, lo abrimos de esta forma, agarramos una planta. Ya. Tenga en cuenta, ya las plantas no se pueden destapar, ¿no? De esta forma. Le ponemos la pala al costado, le presionamos así. De ahí tiene que jalar un poco de para arriba la planta para que las raíces se pueden enderezar un poco, ¿no? Para eso lo jalamos un poco para arriba. De ahí con los pies un poco presionamos bien recto las plantas, ¿ya? Es la forma de plantar una planta de pino. Las ventajas de las plantas de producción es, ¿no?, de poca inversión, ¿no?, para ya producir estas plantas de pino a raíz desnuda, ¿no? Y otro sería la ventaja, tal vez, ¿no? Ya no estamos utilizando las bolsas plásticas, evitamos esa parte, ¿no?, para no contaminar al medio ambiente. Y otro sería también, ya las plantas al campo van ya bien tratadas por el tema de la raíz, ¿no? Y no, por esa parte, ¿no? Entonces espero que les vaya bien con todo lo que hemos hablado, esa recomendación, y al futuro tal vez, ¿no? Por el tema de ingresos económicos para cada familia, ¿no? Espero que les sirva todo esto, lo que hemos trabajado. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete y ponle un pulgar arriba.